Hola a todos, bienvenidos al canal Ágata con Fastest Plugin. En este vídeo he pensado que mejor que enseñaros muchas de las funciones que tiene Excel para las macros con VBA, va a ser más fácil, o sea, va a ser mejor para vosotros que os enseñe a utilizar cómo buscar funciones con ChatGPT. ChatGPT a mí me ayuda mucho cuando yo quiero hacer una cosa, le pido a ChatGPT que me diga la instrucción y entonces en vez de ir a leerme todas las instrucciones que tienen las macros de VBA, pues directamente ChatGPT me suele ayudar. No siempre ayuda ni te da la respuesta bien a la primera, con lo cual para eso hacen falta unas nociones previas de cómo usar las macros con VBA, pero con los vídeos anteriores creo que ya unas nociones tenéis. Y ahora lo que sí quiero es que trabajemos un poco con ChatGPT para ver cómo sacarle mayor partido. Vale, entonces lo primero que yo he hecho ha sido, bueno, he entrado en OpenAI con ChatGPT y en una cuenta que yo tengo y que esta es el ChatGPT gratuito. Ahora ya están saliendo más versiones de ChatGPT que van a tener mucho más potencial, pero bueno, con este canal que tenemos ahora mismo es suficiente con esta cuenta. Entonces lo primero que lo que yo le he hecho ha sido en este caso para este vídeo preguntarle: buenos días, necesito un listado de las funciones y comandos más usados en VBA para hacer macros, ¿vale? Entonces me dice: buenos días, aquí tienes el listado de las instrucciones. Entonces las primeras que me está dando es, esta la hemos visto, la de range, que él selecciona una celda y manipula, o sea, puedo asignar un valor. Entonces la función es range. Dentro de comillas ponemos el nombre de la celda A1, value hola. Entonces esto lo que está haciendo es asignarle a la celda A1 el valor de hola. Si os acordáis, yo en vídeos anteriores, cuando una celda voy a usarla con frecuencia, le asigno un nombre. Si yo le asigno un nombre a la celda, en ese caso yo tendré que poner el nombre de la celda entre corchetes y luego ya puedo decir igual a hola, ¿vale? Entonces, de esta manera, si la celda no es el nombre A1, es el interno que tiene Excel, si yo le pongo el nombre que yo le he asignado, pues también lo puedo hacer, pero tendría que ponerlo. Se puede poner dentro de este corchete range, nombre y luego value. El value se puede omitir, si queréis quitarlo lo podéis quitar y así os ocupa menos, o sea, se ve más claro el código, pero solamente se puede quitar cuando vamos a asignar un valor. Si queremos seleccionarlo o hacer otra función con ese rango, tenemos que ponerlo. Y si en vez de utilizar el nombre interno de Excel o el nombre nuestro dentro del range, queremos usar el nombre definido por nosotros, podemos hacerlo poniéndolo entre corchetes, con lo cual así se ve el código todavía muchísimo más claro. También podemos seleccionar o asignar valores a un rango, o sea, seleccionar en este caso un rango. Si yo pongo range A1B2 select, lo que voy a hacer es la macro seleccionar las celdas desde la A1 hasta la B2. Selecciona esa matriz de celdas, ¿vale? Entonces a un rango le puedo dar un valor o lo puedo seleccionar. Luego, otra forma de llamarlos, en vez de por el comando filas y columnas con letras y números, puede ser con filas y columnas, número y número, ¿no? Entonces, de esa manera diríamos cells, la celda 1, le asigna el valor hola, o las celdas 2, 3 selecciona, ¿no? Fila 2, columna 3, ¿vale? Entonces, son dos maneras distintas. En algunas ocasiones para las macros nos convendrá más trabajar con las filas y las columnas, sobre todo si utilizamos contadores numéricos, pues de esa manera aquí dentro cells 1 podríamos usar, por ejemplo, cells, si estamos dentro de un for, de un bucle o algo, podríamos poner cells I, J. Entonces, si tenemos un bucle con contadores en I y en J, pues en función de cómo vayan aumentando los contadores, pues ya irán, y esto es igual a I concatenar comillas A. Entonces lo que va a hacer es al valor de la celda o sea, asignarle este valor, el número que corresponda en este caso con la cadena de texto AA o lo que nosotros le asignemos, ¿vale? Entonces eso con cells es otra forma de seleccionar un rango de unas celdas. Luego active cell es celda activa, la celda que en ese momento esté según la secuencia de comandos que tengamos puestos en cada momento. Entonces a esa celda pues también le puede asignar un valor, puede seleccionar, etcétera.
Luego tenemos las estructuras de control, como esto sí lo hemos visto, la estructura de si sucede una cosa, entonces que haga algo, en caso contrario, que haga la contraria, para un bucle para repetir acciones un número de veces, for igual a 1 to 10, también hemos visto que podíamos hacer que incrementara con step, que incrementara de varios pasos, en varios pasos. Luego, para cada, este no lo hemos visto, creo recordar que no hemos visto, pero esto es simple para cada, lo que nosotros aquí pongamos. Entonces aquí, ¿qué es lo que hace esta macro? dim pone WS Worksheet como una hoja de trabajo, ¿vale? Esto es por objetos, trabajan con objetos. La hoja de trabajo es un objeto. Entonces dice, para cada hoja de trabajo en this workbook, cuando diga this workbook, se refiere a este libro de trabajo y se refiere al libro en el que se está grabando la macro, ¿vale? Si yo quiero trabajar con un libro de trabajo, o sea, ejecutar unos comandos en un libro que sea diferente al que en el que yo tengo grabada la macro, tendría que poner, activar ese libro y poner Active Workbook. ¿Vale? Entonces esto es muy importante porque cuando le pidamos una macro a OpenAI, al ChatGPT, si yo no le especifico que mi macro está en un libro de trabajo diferente, por defecto normalmente a mí lo que siempre me ha pasado es que me ha dicho cualquier cosa con this workbook, ¿vale? Entonces si yo quiero ejecutar unos comandos en un libro de trabajo distinto a aquel en el que está grabada la macro, tendré que poner aquí Active Workbook y previamente haberlo activado. Luego ahora veremos algunas, algunas que también hay cómo hacerlo de activar workbook. Entonces luego pues aquí sale un mensaje de texto y en este mensaje de texto es workbook, worksheet, la hoja de trabajo, nombre. Entonces me va a dar el nombre de la hoja de trabajo. Do loop, pues este también lo seguimos viendo para repetir acciones mientras se cumpla una condición, mientras que la i sea menor que 10, que se vaya repitiendo, ¿vale? Y que le vaya asignando a la celda, fijaros, aquí es lo que os decía antes, a la celda fila i, columna 1, le va a asignar el valor i. Entonces, cuando i es igual a 1, va a asignar a la celda 1,1 el valor 1. Cuando i le incrementa el i. En este caso, no, el incremento del número no es automático. En el for, sí. Aquí no hay que poner, no hay que incrementar el contador porque el for se encarga de incrementarlo. Entonces, en este caso digo i es igual, asigno a i su valor más 1, con lo cual ya i vale 2, vuelve otra vez aquí porque comprueba la condición, i es menor que 10 porque i vale 2, es menor que 10 efectivamente, entonces a la celda 2, 1, fila 2, columna 1, le asigna el valor 2 y así sucesivamente. ¿Vale? Esto es lo que va haciendo este comando. Luego, si queremos manipular hojas de cálculo, pues aquí a la hoja de trabajo sheet 1, en nuestro caso si las tenemos en español, pondría hoja 1, la selecciona y luego a la hoja de trabajo le asigna otra hoja de trabajo, o sea, esto es añadir otra hoja. Si queremos añadir una hoja, se la asigna donde con el comando after y después de haber contado toda la hoja de trabajo que tenga el libro. Esto cuando queremos automáticamente con una macro crear una hoja nueva dentro de un mismo libro. Luego puede cambiarle el nombre, se refiere a una hoja Active Sheet, el Active Sheet Name, pues la nueva hoja. ¿Vale? Entonces a una hoja le está dando un nombre nuevo, le está cambiando. Luego salvar como, guardar como, this workbook, sabe salvar como y la ruta que nosotros le queramos poner y el archivo. Si quisiéramos que un trabajo distinto, pues os recuerdo que aquí tendríamos que poner distinto a aquel en el que se está ejecutando la macro, tendríamos que poner Active Workbook. ¿Vale? Luego abre un archivo, aquí si yo tengo la macro en un archivo y quiero abrir otro, Workbook Open y abre el archivo y entonces ya para trabajar en ese archivo tendremos que poner aquí Active Workbook porque la macro con la que lo estoy ejecutando no es en la que tengo grabado los comandos. Luego hay otras funciones como diálogos de mensajes, ¿no? Por ejemplo, si quiero mandar un mensaje, MSG Box, pues pongo lo que yo quiera poner. Luego aquí ya hay una serie de parámetros que puedo decir si quiero qué tipo de botones quiero
quiero colocar, si quiero además que tenga la cajetilla un título, o sea, tiene otras muchas funciones. Eso os recomiendo que os vayáis a la ayuda de Excel, o incluso le podemos decir si esto es lo que me interesa, le puedo decir a ChatGPT que me diga que quiero sacar un mensaje de texto, por ejemplo, con el texto Hola Mundo, que solamente me aparezca el botón aceptar, y además que el mensaje de texto tenga un título, un encabezado. Entonces, bueno, pues que en vez de poner Excel, pues aparecerá el nombre de la macro o alguna cosa que yo quiera ponerle. Lo mismo input, o sea, esto simplemente es para un mensaje emergente y lo único que podré hacer es aceptar, decir sí, no o cancelarlo, o sea, pulsar los botones que me salga. Si yo lo que quiero es que me introduzca, que el usuario introduzca un dato, lo que tendré que usar es la función input box, y entonces en la función input box hay que asignarle un valor. La respuesta que el usuario vaya a dar a ese input box se asigna a como una variable, la variable en este caso de cadena, y luego ya pues esa respuesta puedo decir que se introduzca en la celda A1. Entonces pondré range A1 es igual a respuesta, y entonces todo lo que yo haya escrito en el input box aparecerá aquí. Luego tenemos el manejo de eventos. Pues si esto también lo hemos visto, que cuando esto en la hoja principal del workbook, cuando se abra el libro de trabajo, pues que salga el mensaje de bienvenida, ¿vale? Esto cuando teníamos que meternos en el libro activo. Y si hay un cambio dentro de una hoja de cálculo, si se produce un cambio en esa hoja de cálculo, pues también puedo generar que solamente suceda esta macro cuando estamos dentro de esa hoja de cálculo. Bueno, pues entonces en private, workbook sheet, workbook sheet change, o sea, cuando haya un cambio en la hoja de cálculo, pues que se produzca esta serie de comandos. También puedo trabajar con tablas, o sea, como hemos visto, las tablas son muy interesantes, y directamente, bueno, las tablas las asigno como un objeto, y luego ya puedo decir que a la tabla le cambie, o sea, que le cambie el nombre, que me diga cuántas filas tiene, cuántas columnas, etcétera. Entonces también voy a poder trabajar y hacer macros automatizadas con las tablas, que cuando haya un número mayor de respuestas, pues que se me actualice, bueno, lo que yo quiera, ¿vale? Bueno, lo que yo quiera prácticamente, pero y las cosas que se nos vayan ocurriendo, simplemente escribiéndolas bien y haciendo una pregunta detallada a OpenAI, pues me va a poder voy a poder conseguir el código lo más específico posible. Si yo le especifico el nombre con el que quiero que se llame una celda, el nombre de la tabla, las dimensiones de la tabla, todo lo que yo le dé con datos concretos, OpenAI me va a hacer esa macro con todos esos datos lo más exactos posibles. También tengo funciones de fecha y hora. Puedo decirle que un mensaje en el que me diga ahora, es así, digo MSG Box Now, me va a salir un mensaje en el que diga, sale la fecha y la hora actual con la que estoy trabajando. Esto es fecha y horas actuales. Si solamente quiero la fecha, digo date. Luego, manejo de errores. Esto también es muy importante. En algunas ocasiones puede suceder que en la macro que vamos a ejecutar sabemos que puede dar errores porque haya datos introducidos, pero aún así queremos que la función siga ejecutándose. Entonces tendré que aprender a manejar los errores. Entonces diré, cuando salga un error de este tipo, pues se va al controlador de errores, y dentro del controlador de errores pues le digo qué es lo que quiera que sucede. En este caso, si digo un código que no se puede, que me puede generar el error, cuando genere el error se me va a ir o sea, se va a salir si no lo genera el error, se sale de la macro, pero si genera el error se me va a ir a una etiqueta, ¿vale? Eso se llama etiqueta. Entonces yo le digo, cuando suceda algo que vaya a esto de aquí, y esto no he hablado de ello de las etiquetas, pero esto es una etiqueta, y entonces esto, con este mismo nombre, en otro apartado de la macro, lo pongo seguido de 2 puntos, y todo lo que se ejecute a continuación de esta etiqueta se va a ejecutar cuando yo llame a la etiqueta, ¿vale? Entonces, si queréis trabajar, eso es un poco para hacer saltos dentro de una función, ir de un lado para otro, y aquí dentro de la etiqueta puedo decirle, después de esto, pues que vuelva a otra etiqueta, o que continúe, o que salga de la macro, o lo que haga falta. Comandos útiles, más comandos útiles, pues para configurar las propiedades de la aplicación de Excel. Si quiero mejorar la velocidad
activar o desactivar la pantalla total. Si quiero, eso lo hemos visto en las funciones de Excel, que yo puedo poner en un momento determinado, yo quiero que se ejecuten unas macros sin que esté calculando por cada cambio que haga todas las fórmulas que tenga en Excel, pues puedo pasar a que la calculadora de las fórmulas sea en manual para ahorrar tiempo, para que vaya más rápido, y luego ya puedo volver a activar a que sea el cálculo en automático. También se puede hacer eso. Y luego, pues también, por último, de las cosas que me ha recomendado aquí OpenAI es hacer una unión, ¿no? Una combinación de rangos. ¿Vale? Entonces, bueno, pues aquí si queremos hacer algunas de estas pruebas, para ello abrimos un libro nuevo de Excel y podemos hacer alguna de estas funciones, de esos manejos que me produce Excel. Vamos a ver, por ejemplo, yo si quiero decirle, habíamos dicho range, bueno, para eso abrimos esto y tenemos que con programador, Visual Basic o con Alt F11, repito, nos venimos aquí y podemos generar una macro nueva. Entonces, me meto, bueno, voy a grabar una macro, me meto aquí en el Visual Basic, os pongo aquí el Visual Basic, y aquí dentro de mi libro nuevo voy a abrir, insertar un módulo. Vale, inserto un módulo y ahora digo sub prueba. Vale, y como veis el en sub sale del tirón. Entonces yo voy a decirle, lo primero era range, comillas, a 1 igual a hola. ¿Vale? Esta era la primera. Como veis, lo puse todo en minúsculas y al bajar de línea se me ha puesto en mayúscula. Entonces, si yo me vengo aquí al libro, digo F8, vemos que no hay nada en la celda A1, le ejecuto y ha escrito hola. ¿Vale? Esa era una de las funciones que hemos puesto. Luego otra, vamos a coger este bucle, por ejemplo. Voy a copiar el código, fijaros que es tan sencillo como venir aquí a copiarlo, me vengo aquí a la macro y voy a poner esto, ¿vale? Entonces voy a quitar voy a comentar esta de aquí y ahora le voy a decir que me va a hacer F8 y cuánto vale, vamos a ir viendo cuánto vale y todavía no vale nada cuando ya empieza y es igual a 1, entonces en la celda 1,1 le va a asignar el valor y. ¿Vale? Vemos aquí, ahora mismo tenemos el hola de antes, F11, y lo ha hecho, bueno, ha hecho todo del tirón, no ha parado. Le he dado a ejecutarlo y fijaros cómo me ha generado los 10 números del tirón. Si aquí en vez de 10 yo pongo 15 y le doy a F5, lo ejecuto y me genera los 15 dígitos. ¿Vale? Entonces ya es cuestión de ir cogiendo poquito a poco estos módulos e ir probando, bueno, preguntarle, aquí tenéis un listado de las cosas genéricas, pero le podéis preguntar cómo podemos hacer alguna cosa y si lo ponemos, vamos a decir una prueba. A ver, quiero asignar el nombre inicio a la celda A2 de mi hoja activa. ¿Vale? Entonces, a la celda asignarle el nombre y luego asignarle el valor prueba. ¿Vale? Entonces, yo le doy estas instrucciones. Cuanta más detallada esté la instrucción, el código va a estar mucho más mucho mejor codificado, ¿vale? Y entonces pues ya ahora es cuestión de que ChatGPT quiera, que va un poquito lento hoy, que quiera ejecutar el comando y entonces yo con lo nuevo que me haga, sí es recomendable ir haciendo sus macros pequeñitas para ir probándolo, ¿de acuerdo? Que no tarde demasiado. Bueno, entonces como veis dice para asignar el nombre de una celda, active worksheet name, entonces a esta celda le da este nombre, ¿vale? Y luego al range inicio, o sea, asignar el nombre al active sheet range, a esta hoja le dice este nombre
y lo define. Y fijaros, como yo ya he dicho el nombre que quiero darle, no le pongo aquí. Si yo hubiera puesto quiero darle un nombre, pues aquí me diría, aquí tienes que cambiar y poner el nombre que tú quieres darle, ¿vale? O sea que si no concretamos mucho, sí que me da cosas más genéricas. Si yo ya tengo muy claro cuál es el nombre y qué es los valores que yo quiero darle, lo hace. Entonces vamos a decir copiar el código, me meto aquí en VBA y le doy a pegar, ¿vale? Entonces él incluso, o sea, ChatGPT incluso ha pensado el nombre para la macro, ¿de acuerdo? Asignar nombre y valor. A mí me gusta mucho más separarlo con esta rayita porque yo lo leo mucho más claro, ya cada uno que lo haga como quiera. Entonces fijaros, estoy aquí en el libro, ¿vale? La celda que hemos dicho, la celda A2, ¿vale? La celda A2 es esta de aquí, como veis no tiene ningún nombre, entonces voy a decirle F8, venimos aquí, ya lo ha hecho y fijaros que le ha dado el nombre inicio y le ha asignado el valor prueba. ¿Lo veis? Entonces, como yo ya había dado esto, pues lo ha hecho de esa manera. Si yo, en vez de range inicio, voy a borrar aquí, voy a poner 2. Esto, como os he dicho antes, para mí queda muchísimo más claro, o sea, mucho mejor si lo ponemos así, ¿vale? El value no es necesario y si yo pongo esto y esto es exactamente lo mismo. Voy a comentar esta fila y vamos a darle a F5. Vale, daros cuenta, a inicio ¿cuál es? Me pongo aquí, inicio es esta celda de aquí, ¿vale? Bueno, pues le doy a F5 y a inicio le ha dado el valor prueba, o sea que se ha ejecutado este comando, y es mucho mejor visualizarlo así que visualizarlo así. Yo por lo menos lo veo más claro el código, ya cada uno que trabaje como mejor le venga. Incluso aquí, si nunca has hecho un módulo, también te hace las instrucciones, te explica las instrucciones de cómo entrar en el editor de Visual Basic. Te dice con las teclas Alt F11 insertar un módulo y cómo empezar a hacerlo, ¿vale? Y con Alt F8 presiona el nombre y vas ejecutándola poco a poco. Entonces, bueno, con esto yo creo que es muy interesante. Ya no es necesario, o sea, si queréis hacer programas muy más complicaditos, entonces sí que habrá que hacer un curso más detallado de macros, hay que hacerse un buen diagrama de flujo. Yo tengo algunos vídeos de algunas macros que yo he grabado y os enseño paso a paso cómo se hacen. Ahí también podéis sacar ideas, incluso si vuestra idea es hacer un programita que esté a pantalla completa como el que yo tengo de Fastest Plugin, pues también os tengo puestas ahí las macros para que los mensajes emergentes podéis poder personalizarlos con formularios, que el tema de formularios tampoco lo hemos visto. Yo podría insertar aquí, o sea, si estoy en este proyecto, puedo insertar formularios, ¿vale? Y entonces el formulario, lo que yo puedo aquí es introducir, o sea, puedo agrandar el formulario y aquí dentro puedo introducir comandos, menús desplegables, y entonces saldría un formulario emergente para poder trabajar con mensajes emergentes y con botones para recibir información, para captar datos, para mostrar mensajes. Y todo eso, ¿vale? Entonces, bueno, pues el tema de formularios aquí no está incluido, sí, pero sí que, bueno, es interesante trabajar, y en alguna de las macros que yo tengo grabadas en el canal, pues vais a poder ver cómo se utilizan, cómo se pueden personalizar y demás. Yo creo que con esto es una muy buena ayuda. Hoy en día ya cualquier cosa que se nos ocurra que queramos hacer, podemos preguntarle a ChatGPT. También otra idea es, si yo hay algunas cosas que tampoco hace falta, no es necesario estar pidiéndole a ChatGPT todo. Entonces, como vimos al principio, se puede grabar una macro. Entonces yo voy a grabar una macro, ¿vale? Le digo aquí aceptar, y ahora todo lo que yo haga a partir de ahora, veis que se está grabando. Cuando está este cuadradito es porque se está grabando. Entonces yo puedo ponerme aquí que seleccione una celda. Puedo decirle que me la centre, me ponga el texto en rojo, el fondo aquí, que me ponga unos bordes, además en negrita. Luego me quiero venir a estas 3 celdas y quiero combinarlas, ¿vale? Entonces hay una serie de combino las celdas se combinan aquí. Luego quiero añadir una hoja nueva, quiero cambiarle el nombre, nueva,
¿vale? Todo esto que estoy haciendo se está grabando. Si yo me cambio a otro archivo de Excel y luego vuelvo y le doy a parar la grabación, hay cosas que no se graban, ¿vale? Entonces no lo que no se grabe sí es lo que podemos sobre todo pedirle a ChatGPT que nos diga cuáles son los comandos. Pero bueno, una vez que yo he grabado todo esto, me vengo aquí al código. Fijaros, yo estaba trabajando antes en el módulo 1, esas son las macros con las que hemos trabajado antes, y al grabar la macro se me ha generado automáticamente un módulo nuevo, ¿vale? Recordar que el módulo yo puedo, esto es grabado, ¿vale? Le puedo decir que estos son los que he utilizado con la grabadora. Y veis, pues aquí simplemente se me cambia el nombre. Y si me pongo aquí a repasar, ¿qué es lo primero que ha hecho? Seleccionar la celda de 4. Y luego con esta selección ha hecho todo. Estas son los para no repetir ranges de 4, horizontal, no sé cuánto, no sé qué. Este comando no lo habíamos visto, width con endwidth, todo lo que ponga aquí dentro me lo hace para la última selección que yo haya hecho, que es esta de aquí. Entonces, todo lo que hay ahí va dentro de la celda de 4, va a hacerme alineación horizontal, centro, en el centro, alineación vertical, en el botón. Como este no lo he cambiado, si lo quito, no me va a repercutir, ¿vale? O sea, aquí me está dando todas las propiedades de la celda en ese momento. Lo único que yo cambié fue que estuviera alineado en el centro, ¿vale? El warp text este es el de asignar el desbordamiento este de aquí. Si alguno de estos comandos no es, pues yo no sé lo que es, digo control C, me vengo al OpenAI y digo le pregunto aquí que qué hace la función esa en Excel, ¿vale? ¿Qué hace? Va un poco lento hoy. ¿Qué hace warp.text en VBA de Excel? ¿Vale? Entonces lo puedo preguntar en la ayuda, pero también OpenAI me puede ayudar a definirme exactamente ese comando, qué es lo que hace. Entonces, bueno, ahí mientras me va dando la solución, bueno, ya me la está dando. Tarda un poco y está lentillo. La función esta en Excel utiliza para ajustar el texto en una celda de modo que se muestre en varias líneas, ¿vale? Entonces eso es el botón, como os he dicho, yo sí sabía ya lo que era, es el botón este de aquí, ¿de acuerdo? En el que me hace que todo se ajuste dentro de un texto. Entonces, si alguno de los comandos que me va dando la grabadora no sé lo que son, pues le pregunto, bueno, pregunto o en el buscador del Excel o lo pregunto en OpenAI. Luego, si no he cambiado, entonces esto no lo he cambiado, la orientación tampoco. Estos son el margen, añadir una sangría tampoco. Entonces, como todo lo que yo no he cambiado no lo necesito volver a repetir, pues lo puedo borrar. O sea que cuando usemos una grabadora de macros también es importante limpiar el código. Luego, en este caso, con la selección, en este caso solamente para selección hace esto de aquí, y ahora con las letras, con la letra en la celda seleccionada, me la cambia a este color. En el interior de la celda me lo pone como un color sólido, el color que yo quiero, etcétera, ¿vale? Luego aquí seleccione los bordes, me está indicando el tema de cómo están los bordes de la celda y los puedo cambiar, etcétera, ¿vale? Entonces, como veis, son las distintas cosas que habíamos hecho con la macro, pues se van viendo aquí. Entonces, este código, como veis, tiene muchas cosas que realmente se pueden borrar porque no las hemos utilizado. Bueno, pues las borramos. O sea, que hay que hacer una limpieza para que para que tarde menos y depurar un poco el código. Acordaros que después de darle formato a las celdas, dijimos que combinara las celdas. Entonces seleccionó una serie de celdas y las combinó. ¿Vale? Merge es para combinarlo. Luego añade una hoja, acordaros, Shift Add es añade una hoja después de la celda activa, la hoja activa, perdón. Luego selecciona la hoja y a esta hoja le cambia el nombre, ¿vale? Luego Windows Fastest Plugin Manual, que es el otro libro en el que tengo, lo ha activado y luego ha activado el libro en el que estamos ahora, ¿vale? Entonces, cuando activa un libro diferente, yo a este otro libro, esta macro de aquí está dentro del libro 1. Si yo quiero hacer algo sobre este otro libro, no podré poner this workbook, como decía antes, sino tendré que poner active workbook. ¿Vale? Entonces esas son cosas que son importantes, son comandos importantes a darle a OpenAI para que me genere bien
el código. Si alguno de los códigos que me genera no está trabajando como yo quisiera que trabajara, pues entonces simplemente le voy concretando un poco más lo que yo quiero, ¿de acuerdo? Y ya mantienes la conversación. Aquí, por ejemplo, antes le había pedido que me diera un listado de los principales comandos de Excel. Bueno, pues primero me dice cómo se define una función con el comando sub, o sea, una macro, cómo se define una función con el comando función, luego lo de seleccionar un rango, seleccionar una celda, esto se lo pedí el otro día y me dio estos parámetros. Ahora le he pedido el que habéis visto y si lo pedís vosotros, pues probablemente de otros diferentes, no de exactamente siempre los mismos, ¿vale? Luego aquí activa el libro activo, la hoja activa, mensaje de texto, para el input box vamos a hacer este input para que veáis lo que significa el input box. Luego el código, esto ya lo hemos visto antes. Entonces vamos a meter dentro de la macro, ya por probar una última cosa, el tema del input box. Y aquí voy a decir dim respuesta. Voy a decirle en vez de esto integer y voy a introducir un número, ¿vale? Entonces voy a decir control X que me introduzca un número y a partir de ese número me genere los códigos estos, ¿vale? Voy a meterlo aquí, el input box, dim respuesta, entonces introduce un número y en vez de respuesta voy a decirle i, ¿vale? No, j, perdón, j y j, ¿vale? J y j introduce un número, dim i como integer, ¿vale? Y ahora for i igual a 1 to 15 y aquí en el número aquí voy a poner la j, ¿vale? Entonces introduce el número de la columna, voy a poner el número de la columna, ¿vale? Entonces me va a pedir, ¿qué es lo que hace esto? Me va a pedir un número y luego desde 1 hasta 15 me va a dar en todas las filas de 1 a 15 y en la columna J, ¿de acuerdo? Entonces voy a darle a F8 para que se ejecute 1 a 1. Veis que ahora mismo están los dos valores a 0. Entonces input box, fijaros, introduce el número de la columna. Yo le voy a decir 3, entonces esto va a tener que trabajar en la columna 3. Digo aceptar y ahora F8. Como veis, bueno, lo ha ejecutado todo de una vez y en la columna 3 se han escrito los datos. Entonces el input box sirve para introducir un dato y luego trabajar con él. Si yo lo que quiero es ver el mensaje, como decía antes, el mensaje tenía varias funciones y yo aquí pincho en coma, me dice los demás temas, los demás campos que yo puedo rellenar para el input box. Y aquí, como veis, pone título, dice, voy a decirle macro personalizada, ¿vale? Vamos a ver esto lo que es. Luego pone por defecto, o sea, puedo poner en qué posición quiero que salga el mensaje y puedo meterle otras condiciones más. Entonces vamos a darle otra vez a F5 y fijaros, macro personalizada. Aparece aquí el nombre que yo quiero. Entonces le digo aquí, voy a darle aquí al 5, en la columna 5, aceptar. Y si vuelvo otra vez, en la columna 5 me ha rellenado los datos. Yo dentro de esto, el i, para las celdas i por 2, por ejemplo, voy a darle a F5, vamos a poner la columna 1 y fijaros cómo ha ido incrementando los valores, porque la i, donde la celda es el valor de i por 2, fila tal, fila cual, ¿vale? Entonces, bueno, con todo esto lo que quiero enseñaros es que podéis hacer muchísimas cosas con las macros. Es un mundo impresionante y apasionante en el que cuando ves la cantidad de cosas que se puede hacer te da muchísima libertad para tú poder automatizar tus tareas y hacer una serie de trabajos que son sobre todo repetitivos, pues no tener que hacerlos tú cada 2x3. Entonces os recomiendo que profundicéis mucho más y además hoy en día, bueno, pues ya que tenemos ChatGPT y tenemos todas estas nuevas aplicaciones que están saliendo que nos van a ayudar a ser más productivos, pues no tener miedo a estas cosas y poder trabajar
mejor con todo ello y ser más productivos y bueno, todo lo que se nos ocurra, preguntarle a ChatGPT a ver si se puede hacer. En algunas ocasiones perderemos un poco el tiempo porque nos dirá una respuesta y esa respuesta realmente no funcionará, a mí me ha pasado mucho, pero bueno, ya es cuestión de ir probando e ir cogiéndole el truco. Yo las últimas cosas que estoy haciéndole estoy pidiéndole que una serie de funciones, en este caso esto es todo de ingeniería, tensión de von Mises y todo eso, pues estas funciones le estoy pidiendo que me escribe el código. Entonces no está escribiendo exactamente la fórmula que yo quiero, entonces tardo un poquito más y digo, y tengo que concretarle, necesito la fórmula exactamente en el plano. Entonces ya por fin sí consigo la fórmula que quiero. Entonces bueno, pues simplemente es que vosotros aquellas cosas que vayáis necesitando, esto es una conversación que tuve yo con ChatGPT el otro día, ¿vale? Entonces bueno, pues me va dando las funciones y me va dando todas las fórmulas que yo necesito. Luego yo, por ejemplo, esto lo quiero yo en látex para luego poder hacer un editor y poder meterlo dentro de mis problemas de Moodle y demás. Bueno, pues ChatGPT también me proporciona las fórmulas en látex. Entonces bueno, os invito a que lo probéis porque tiene bastante potencial y a cuestión de que pues con la imaginación al poder saquemos las cosas pues todo lo bien que, o sea, lo mejor que podamos y con toda esa ayuda, en vez de estar usando antiguamente en mi época cuando yo estudiaba, teníamos los libros que tenías que o comprártelo o ir a la biblioteca, luego ya salió el buscador de Google y todo eso y ahora ya pues con ChatGPT pues lo tenemos todo mucho más rápido pero cuidado, no ChatGPT todo lo que dice es correcto, ¿vale? O sea, tenemos que saber filtrar y saber seleccionar las cosas de manera adecuada y saber preguntarle bien y hacer esa pregunta lo más concreta y exacta posible para que me devuelva la respuesta más cercana a lo que yo realmente estoy pidiendo. Bueno, espero que con esto saquéis mucho potencial a todo el tema de las macros y que os haya gustado el vídeo. Un saludo.